20 de noviembre 2014. El siguiente podcast es presentado gracias a la Acción Global por Ayotzinapa y se realiza en apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Este podcast es completamente independiente y es una edición especial porque no corresponde a ninguna temporada. Es una emisión única. Javier Umpierres, el Argentini y su servivar consideramos que alzar nuestra voz a través del medio que tenemos a nuestro alcance es prudente, oportuno y puntual. Oye, Arjen, puse aquí que alzamos nuestras voces, pero no sé si estés de acuerdo con todo lo que vamos a decir y ¿qué hacemos? O sea, ¿no te saca de pedo que igual y me manche? No, todo bien. ¿Seguro? Todo bien. Pero a lo mejor no coincides con los puntos de vista que vamos a compartir. No sé, seguramente has dicho cosas mucho peores en otras temporadas, ¿no? Sí, pero no... O sea, esta vez te estoy metiendo en el pedo, pues. Bueno, y de última, si no estoy de acuerdo, lo edito y ya. Bueno, sí. No olvidemos que este podcast es totalmente libre. No es sometido a ningún tipo de censura. No pertenece a ninguna corporación de medios. No tiene compromisos con absolutamente nadie y depende de ustedes, estimados podescuchas, el alcance que pueda tener esta emisión. Gracias. Bienvenidos a esta edición especial del podcast. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter en @olayo_rubio y Argentini en @argentini con doble N. También en facebook.com/OlayoFilm, OLAWLOFILM. Es la primera vez que subimos directamente un podcast a YouTube. Los que están disponibles fueron subidos por seguidores, por fans. Anteriormente, el podcast era exclusivo de iTunes y nuestro sitio oficial, olayorubio.com. Ahora pueden compartirlo en todas las redes sociales. Ese es el objetivo de esta emisión en particular. Porque este no es un podcast común, no es una emisión convencional. ¿Cuál es el objetivo principal de este podcast? Compartir información. Si usted, estimado podescucha, asegura conocer todo lo que se menciona en este programa, no lo descalifique. Compártalo con quien no cuente con la misma información. Justo este mes, cumplimos 9 años de haber iniciado la producción del podcast. Empezamos en noviembre de 2005 y desde entonces creíamos lo mismo que creemos hoy. Por supuesto que hemos intentado evolucionar en algunos aspectos, pero la esencia del mensaje, la esencia del podcast, es la misma. Ofrecer una alternativa de comunicación. Intentar... Betornillo, betorpedo, betornillo, betorrente, betornillo, betorcido, betortuga, betorniño. Bueno, ya no tan niño. Ya pasaron 9 años desde que nos conocimos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Layo? ¿Qué pasó? ¡Qué milagro, caray! ¡Tanto tiempo! Pues yo aquí he andado en lo mismo, dando lata en la red. ¿Tú que te vas a hacer películas de fútbol mientras está cayendo el país, Layo? Y por cierto, ahora estoy haciendo otras 2 películas que no tienen que ver directamente con los pedos del país, Betornillo. Perdóname. Pues sí, eres un vendido, Layo. Te vendiste. Betornillo, no puedo vivir obsesionado permanentemente con los pedos del país. Mi vida sería muy miserable. Pero es que ya nos tenemos que aplicar. Tenemos que tumbar a Peña Nieto. ¿Ya viste la pinche casita que le compró a su vieja? Fuera de PN, Olayo. Y los putos de Televisa. Esos güeyes tienen la culpa de todo el pedo. Puto Televisa. Y el Slim, y Bimbo, y todos los ricos. Esos putos ricos. La dictadura diabólica. Puto EPN, fuera EPN. Advertencia 2. Si usted espera que en este podcast, a manera de catarsis, expongamos un maratón de insultos contra la clase política, probablemente termine un poco decepcionado. Preferimos ocupar este espacio para desarrollar una reflexión un poco más elaborada. Si dice que ya se cansó, que se vaya a la el puto, pinche huevón. Uno que anda chingándole de veras y ese cabrón millonario ahí quejándose, no, ya me cansé, chinga tu madre, pinche Murillo, caram. A ver, Betornillo, antes de que sigas disparando a lo loco justificadamente, te invito a escuchar esta edición especial del podcast. Gracias. Para este punto, cualquiera que esté escuchando este podcast sabe que hay 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero desaparecidos y que, de acuerdo con confusas declaraciones contradictorias, están muertos. Algunos fueron quemados vivos en una hoguera y aventados a un río. Una masacre terrorífica. ¿Y quién es el responsable de esto? El Estado, el mismo que es corresponsable del caos en el que vive México. Vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo. Y ese salvaje crimen del narcoestado fue el detonante definitivo que provocó un sentimiento nacional de indignación prácticamente unánime. De un día para otro, gracias a la valentía de los padres de los estudiantes y a la solidaridad de la sociedad civil, la imagen ridículamente ficticia que se había construido del presidente de México en el exterior But can the signs of safety and progress be attributed to one man? Se desintegró. As Time magazine calls him, El Salvador. El llamado Memo o Mexican Moment se desvaneció. No, es not the Salvador de México. La trampa se pulverizó. El holograma mercadotécnico de éxito se apagó. Recientemente, un troll que maneja la cuenta del chocolate Crunch de Nestlé, un community manager o algo así, supongo que por creerse el chistosín y llamar la atención, con muy mal gusto, escribió lo siguiente: a los de Ayotzinapa les dieron Crunch. Obviamente fue un escándalo, la marca fue atacada severamente.
Pero muchos en las redes sociales decían que no había que confundirse, que el enemigo no es Crunch, el enemigo es el gobierno. El enemigo, decían. Por supuesto que el incidente es una tontería a la que no habría que darle muchas vueltas, pero aún así llamó mi atención. Para gran parte de la sociedad, el chocolate Crunch de Nestlé, una corporación gigantesca, es inofensivo. Pero ¿para quién trabaja el gobierno si no es precisamente para corporaciones como Nestlé y similares? Por otro lado, en Guerrero, algunos manifestantes quemaron camiones de Lala y Marinela, es decir, Bimbo. Deberían quemar vehículos oficiales, decían algunos. No pude evitar una pregunta sarcástica. Hasta yo caigo en esas cosas a veces, la verdad. Y pregunté, ¿acaso no hay algo más oficial en este país que Bimbo? Un par de personas se ofendieron. La violencia es reprobable. Creo que es hasta innecesario que lo aclare, pero yo entendí esa imagen como un símbolo. Me parece mucho más poderosa una imagen de un camión de Bimbo volteado y cubierto en llamas, con un grafiti en el toldo donde se lee "Queremos justicia", que una patrulla volteada. Estoy hablando en términos artísticos, simbólicos, metafóricos. Los símbolos pesan en el inconsciente mucho más de lo que creemos. Bimbo es una institución ultraderechista abominable. Si queremos ser simplistas, podemos decir: Televisa puso al presidente, el títere del que se exige una renuncia. Ok, ¿y quién le paga a Televisa? Bimbo. Yo empecé a trabajar en medios masivos de comunicación en 1995. Y desde entonces, una de las primeras cosas que te decían, y te dicen, es: aguas con Bimbo. Antes no podías decir nada de la iglesia. Ahora es: no digas nada de Bimbo, no digas nada de Coca, no digas nada de Sabritas, no digas nada de ninguna corporación. Hace unos 160 años, las corporaciones eran insignificantes. Hoy, son tan poderosas como en otros tiempos lo eran la iglesia, el Partido Comunista o las monarquías. Bimbo, Coca-Cola, Pfizer, etc. Y no estoy diciendo que no consuman sus productos. Es imposible no consumir productos de corporaciones si vives en el planeta. No mames, Olayo, ¿ya vas a empezar a decir que no tomemos café de Starbucks? Hay gente que lleva malinterpretando lo que decimos desde hace 20 años. Y lo seguirán haciendo. Mejor creo que no voy a sobreexplicar todo. Chalo, Olayo, es que la gente como tú dice que no debemos tomar coca y mamadas así, como si eso fuera a solucionar los pedos. Betornillo, tengo una idea. ¿Por qué no escuchas el podcast de Ciro Gómez Leiva? O el de Jordi Rosado, o uno de esos. Ellos entienden el mundo como tú. Tú eres más ese target, Betornillo. Qué manchado, Olayo, yo no me llevo así contigo. Fue justo en el momento en el que vi esos comentarios acerca del camión de Marinela y el muy desafortunado tuit de Crunch, cuando recordé esa inocente relación de gran parte de la sociedad con la imagen amigable de las golosinas y la leche industrial. Al fin y al cabo eran camiones que transportaban productos inofensivos, leche y chocolates. Y le propuse a Lion hacer un podcast como fuera, aunque no tuviéramos patrocinador, una edición especial aislada de cualquier temporada. ¿Para qué? Para hacer una pequeña y humilde contribución a todo lo que se está publicando acerca del tema. Pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Primero abramos el espectro lo más posible. Siempre es importante analizar la imagen completa, estudiar todos los detalles de la foto panorámica para entender qué ocurre. Eso es lo que yo intento hacer cuando todo parece caos, cuando nada parece tener orden, cuando no encuentras una lógica clara más allá de las interpretaciones superficiales que te llevan a soluciones temporales. Las definiciones reductivas son parches provisionales y caen fácilmente. El problema de pretender hacer un análisis un poco más profundo de una situación tan compleja como la violencia en México es que te puede llevar a conclusiones nada agradables. Nadie quiere amplificar la imagen más de lo debido. También entiendo que difícilmente un individuo totalmente inmerso en la cultura postindustrial contemporánea esté dispuesto a aceptar su condición de esclavo, de prisionero, de subyugado, de autómata obediente. La aceptación representaría un sufrimiento aparentemente innecesario. El ego, esa instancia psíquica que reconocemos como yo, completamente alejado de lo que realmente es, se vería pulverizado si acepta abiertamente que solo es un número de serie dentro de un sistema explotador e inhumano. Todos nos resistimos a sentirnos insignificantes en esta tierra. Pero yo sugiero hacer a un lado las necesidades caprichosas del ego, encerrarlo temporalmente en una bodega hermética, vigilarlo para que no nos distraiga y estudiar el rompecabezas en su totalidad, sin perderse en laberintos ideológicos y sin sentirse superior ni inferior. Simplemente tratando de ser objetivo. Esto no es para llamar la atención en la comida familiar y buscar conflicto. Sí, justo ese conflicto que le encanta al ego. No es para llamar la atención en Facebook o Twitter. Lo que aquí expondremos no es para sentirse el sabelotodo ni nada. La idea es solo tratar de entender qué ocurre. Hagamos a un lado los prejuicios de siempre. El ser humano, y sobre todo los mexicanos, tenemos una tendencia muy marcada a creer en nuestras instituciones. Nos gusta creer ciegamente en los grandes símbolos. Pero somos los más escépticos cuando alguien desde una plataforma no avalada por alguna institución sugiere una perspectiva distinta, una teoría alternativa. Somos un pueblo tradicionalmente conservador. Pero ¿qué pasa si alguien dice que estamos sufriendo una mutación? Una transformación regida por un sistema que pretende instalar una hegemonía a través de un método de programación basado en la técnica y el dinero. Ahí ya se complica un poco más.
Desde la última década del siglo XX, estamos sujetos a un régimen de control y vigilancia. La programación del individuo y la programación de las colectividades ha evolucionado más que nunca. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos bajo un orden emergente que une el ultraliberalismo, la economía globalizada, la democracia simulada, las prácticas sociopáticas corporativas, las telecomunicaciones al servicio principalmente de la élite dominante y la revolución de los asuntos militares, en cuya base se encuentran los avances tecnológicos. Como todos sabemos, el desarrollo tecnológico siempre ha avanzado en función de las necesidades militares. El modelo del nuevo orden incluye un dominio militar a través de un comando unificado por Estados Unidos en operaciones multinacionales. ¿Cuál es el nuevo orden mundial? Gobierno y cultura unánimes, a cargo de élites militares, corporativas, financieras, supranacionales y su ejército de burócratas y sirvientes que defienden el mito del crecimiento incesante de la economía como panacea universal. El exterminio de los recursos naturales y energéticos, la explotación de las personas por el trabajo y el ocio, o sea, si no están chambeando, que estén pendejeando. La eliminación profunda de la llamada soberanía, la marginación o eliminación del pensamiento crítico, el control absoluto de los medios de comunicación masivos, la promoción de la autocensura a través de la persuasión y cooptación de voces disidentes, el culto y la glorificación de la celebridad al servicio de las grandes corporaciones, todo monopolizado, por decirlo de alguna manera. Pero ¿para qué crear un mundo único con creencias únicas? Si toda la gente es diferente, se vuelve un megapedo para la clase en el poder, para estas cúpulas dominantes. Pero si todos somos iguales, es más fácil movernos, es más fácil controlarnos, es más fácil concentrar una mayoría que rechace el cambio, que rechace el cuestionamiento. No solo se les dice qué creer, sino cómo creerlo, cómo procesar psicológica y emocionalmente esa creencia y cómo compartirla a sus semejantes. Programación interna, completa y absoluta. La idea es construir un modelo basado en un marco normativo común para la política, la seguridad, la economía y el medio ambiente. Chalo, Layu, este podcast está de hueva. Con razón no tiene patrocinador. Tú dijiste que este pedo era de Ayotzinapa. Así lo anunciaste en el Face y en Twitter. ¿Y tú crees que todo lo que dijimos no tiene nada que ver con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa? Hace 8 años tuve la oportunidad de asistir a un evento con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y fue una experiencia que me marcó. De hecho, en esa época trabajaba en un periódico y digamos que me llamaron la atención por andar de ultra radical. Por columnas como esa me terminaron corriendo, sobre todo cuando ganó Calderón y se dieron cuenta de que ya no era necesario tener pluralidad de voces. Escribí una columna en esa época que recuperé gracias a Denise Galicia, quien hizo una recopilación de todo el trabajo de esa época. A continuación leeré un fragmento. 21 de abril 2006. La columna se titula Abajo y a la izquierda. Hace unos días, en este espacio, hice una pregunta muy sencilla. ¿Por qué los medios masivos no están cubriendo la otra campaña? Las respuestas que recibí no fueron convincentes. Así que decidí ir a ver con mis propios ojos qué está haciendo el subcomandante Marcos, delegado cero, en Guerrero. Desde hace meses se encuentra visitando varios puntos de la República Mexicana, promoviendo las propuestas de la otra campaña. El miércoles pasado, visitó la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, a 1 kilómetro de Tixla, y tuve la fortuna de acompañarlos. El lugar está decorado con textos políticos y filosóficos y grandes murales del Che Guevara, Karl Marx, el subcomandante Marcos, Lucio Cabañas y otros. El evento inició con un intenso saludo a la bandera. No era algo protocolario como a lo que estamos acostumbrados. Nunca había presenciado un saludo a la bandera tan auténtico. Posteriormente, todos los presentes, incluidos niños y campesinos indígenas y ancianos, cantamos el himno nacional. Los alumnos protestaron contra las autoridades que pretenden cerrar su casa de estudios. Durante varias horas, emitieron encendidos discursos contra el gobierno, mostrando una profunda convicción ideológica para defender su institución. La energía en el ambiente se mezclaba. Por un lado, se sentía la solemnidad y firmeza de alumnos y maestros de la Escuela Rural Normal, que con su causa se unían a la otra campaña, y por otro, la silenciosa pero imponente presencia del espíritu indígena. Bien, ese fue un fragmento de una columna que escribí en abril de 2006, cuando empecé a estudiar de cerca formalmente a varios movimientos sociales. Poco tiempo después de esa visita a la escuela de Ayotzinapa, la delegación zapatista visitó San Salvador Atenco. Y 2 días más tarde ocurrió el ataque brutal a sus pobladores y a algunos visitantes nacionales y extranjeros. Esa brutalidad policíaca de la cual se siente muy orgulloso Peña Nieto, como lo ha declarado en repetidas ocasiones, en el que la policía golpeó y violó a hombres y mujeres. Muchos pronosticábamos un régimen ultra represivo si ese gobernador del Estado de México, que tanto apoyaba a Televisa, llegaba a la presidencia. Y desgraciadamente llegó al poder y las predicciones se cumplieron. Claro, porque el PRI iba a solucionar el pedo del narco, pactando con los cárteles. Peña Nieto llegaría a poner orden. Y como también se predijo por las voces disidentes, ocurrió todo lo contrario. El régimen actual me recuerda un eslogan y lema de un fanzine llamado Huevos, autoría del Warpig. ¿Para qué ser parte de la solución si puede ser el origen del problema?
Pero la verdad es que el problema va mucho más allá de Peña Nieto y el PRI. El problema trasciende fronteras geográficas, políticas y comerciales. Nos cuesta mucho trabajo. Bueno, la verdad es que me incluyo por ser solidario y, digamos, educado. Pero la verdad a mí no me cuesta trabajo aceptar que México está totalmente sometido a los intereses de las cúpulas que controlan Estados Unidos. Yo no sé por qué a mucha gente le cuesta trabajo aceptarlo abiertamente. No sé si es una cuestión que tenga que ver con un mecanismo de defensa, negación inconsciente. Decía el legendario Indio Fernández, en una entrevista que leí hace poco realizada por Edmundo Domínguez Aragonés y publicada en 1980 en el libro Tres Extraordinarios, que el mexicano está muy acomplejado. Y tal vez eso nos afecta a la hora de enfrentar la realidad. Una vez más, el ego. Pero en México, el vecino rico del norte manda. Y para algunos sectores de las cúpulas que están diseñando el nuevo mapa continental, una de las tendencias es acrecentar la inestabilidad en México para imponer un estado sólido y asignarle una misión a México para que actúe como policía de la región al sur de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Y sobre todo, Estados Unidos necesita que México provea la mano de obra más barata del mundo para su industria maquiladora. Y aquí viene lo que precisamente nos compete. El caos, el desastre educativo y la imposición de la barbarie, armas, droga, violencia, explotación masiva, son un buen negocio. Terminan siendo redituables dentro de la geometría simétrica de México con Estados Unidos. La ilegalidad es un gran negocio global. Estados Unidos lo patrocina con la máquina de guerra como plataforma económica. ¿Por qué se dice que Estados Unidos es el imperio más siniestro de la historia? Porque es probablemente el más hipócrita de todos. Esa hipocresía también es contagiosa. Desde el 1 de diciembre de 2012, muchos entendimos el mensaje y confirmamos lo especulado. Represión, detenciones injustificadas, arrestos arbitrarios, ni te acerques a una marcha porque con un poco de mala suerte vas al bote. Es más, aunque no seas parte de la marcha, con que estés por ahí, por el centro, pero ha sido un gobierno cínicamente contradictorio. Desde mi punto de vista, similar al doble discurso de Echeverría cuando hablaba sobre censura, represión y libertad de expresión. Por un lado, presumía, este gobierno no reprime ni asesina, pero por otro, emitía decenas de iniciativas de reformas jurídicas enfocadas en endurecer la mano represora del poder. Muchas puestas en práctica sin contemplar garantías institucionales y una lista interminable de violaciones a los derechos humanos por parte de policías, soldados y marinos. Todo el tiempo hay violaciones a derechos humanos. Las víctimas que denuncian solo reciben a tole con el dedo, o mejor dicho, demagogia, soluciones asistencialistas y un pase directo para trasladarse a un infierno burocrático que a lo mucho te pasea por el purgatorio para regresarte al infierno de vuelta aún más impotente. El problema es mucho más complejo de lo que se cree. El fracaso de la llamada guerra contra el narco, de Calderón, y su secuela priista, sirvió para reafirmar la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Le dio combustible a su máquina de guerra para militarizar a México. Es sabido por cualquiera que se clave un poco a leer las fuentes internacionales, que no dependen de Estados Unidos, que la CIA mantiene nexos con organizaciones criminales para incrementar la desestabilización de México bajo una lógica paramilitar. No olvidemos que no solo la vida de Estados Unidos, Afganistán e Irak cambió el 11 de septiembre. Ese día representa el inicio de una nueva etapa de nuestra civilización. Y si Estados Unidos tiene tentáculos en tantos lugares del mundo, imaginemos lo que puede hacer con su patio trasero. ¿Y nosotros qué podemos hacer al respecto? Los betornillos de este mundo siempre dicen cosas como... Vas, betornillo. Es que no propones nada. ¿Tú qué propones, Olayo? De entrada, hacer un esfuerzo por informarnos más. Les recomiendo la siguiente bibliografía. Las políticas de la heroína, de Alfred McCoy, Campo de guerra, de Sergio González Rodríguez, Máquina de guerra americana, de Peter Dale Scott, y Alianza oscura, de Gary Webb. ¿Cómo ves, Betorcido? ¿Te gustó el podcast? Como que lo tengo que oír otra vez. Deberías hacer uno explicando este. Ya viéntate la nueva temporada, Olayo. Quiero salir más. ¿Te gustaría donar dinero para la producción, Betornillo? Te hablan, Olayo. No importa. ¿Te gustaría donar dinero para la producción, Betornillo? ¿Cómo donar? No mames. Ni que fuera el diezmo. Ni que fueras pobre, Olayo. Ni que fueras tragafuego en un alto. Ok, entonces por eso necesitamos patrocinador. Es que está muy chairo tu pedo, Olayo. Tienes que hacerlo atractivo para las marcas. Cuando hice esa visita a la escuela normal de Ayotzinapa, cené en su comedor común. Solo había tortillas y frijoles, muy buenos, por cierto. Vi sus dormitorios y me fui con un gran recuerdo y mucha inspiración. La verdad pensé, eso es querer estudiar, eso es quererte desarrollar, eso es esforzarte por llegar lejos. Hijos de campesinos que vienen de comunidades pobres y leen 50 veces más que alguien que lo tiene todo. Pero hay un sector clase mediero wannabe que le llama chairo a aquel que piensa. El estudiante pensante y crítico es estigmatizado como chairo. En mis tiempos,
chairo era aquel que se masturbaba en exceso. Si alguien andaba chairo, era porque abusaba de la automanipulación sexual. Si trasladamos ese concepto al aspecto mental, no a la masturbación sexual, sino a la masturbación mental, podríamos decir que justamente ese sector social que desprecia al indígena y sueña con la fantasía capitalista que le venden los sitcoms y la televisión por cable, vive en una chaqueta mental. Es un chairo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un chairo. Vive en la chaira mental de que México está en vías de desarrollo, pero no crece por culpa de los chairos que se la pasan protestando. Chairo es el gerente de un restaurante de una sucursal de 50 Friends que asegura que mataron a los estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa porque se lo merecían, por flojos. El chairo es en realidad el ignorante. Así como se hizo una película titulada Nosotros los Nobles, podría surgir una secuela titulada Ellos los Chairos. Ellos los que creen que el desarrollo intelectual es valioso, los que creen que el desarrollo espiritual es una chaqueta del pueblo. Ok, ya, chale. Pero entonces, ¿qué hacemos para lograr un cambio? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Aumentar la intensidad de las protestas? Yo siempre he sido partidario de la protesta pacífica. Creo que si no hay resistencia, la clase en el poder puede abusar todavía más. Sí, es posible eso. Yo no creo que la renuncia de Peña Nieto vaya a ocurrir. Y tampoco creo que sea la solución. Sería una pequeña victoria momentánea, esas que son necesarias para motivarse, para seguir adelante, pero que no sirven de mucho. Cuando vimos caer al PRI en el 2000, ¿qué tal? Muchos inocentemente celebramos. Pero ¿qué ocurrió después? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Construir alternativas y hacer a un lado el cinismo. Ese cinismo característico de las nuevas generaciones, que empezó principalmente con la generación a la que yo correspondo. El cinismo únicamente promueve la apatía, la parálisis, la pasividad. No recibir con apatía la aparición de movimientos sociales sería interesante. Ayudar a que no se desgasten. Tomemos como ejemplo las primeras etapas de varios movimientos, el movimiento zapatista del 94, la solidaridad con el movimiento por la paz con justicia y dignidad, varios movimientos estudiantiles, movimientos de resistencia. Recientemente, Ariel Dulitsky, presidente del Grupo del Trabajo de Desapariciones Forzadas Involucradas de Naciones Unidas, advirtió que no puede ser que México sepa más datos de la cantidad de petróleo que exporta que cuántas personas han sido desaparecidas de manera forzosa. Pues es lo que pasa cuando le otorgas infinitamente más valor a los bienes materiales que a la vida humana o de cualquier otra especie. Se ha implantado una creencia convertida en dogma, un principio básico e innegable, una verdad impuesta por el dios capitalista y declarada como cierta e indudable por las instituciones más influyentes, de que todo se vale a cambio de obtener la mayor ganancia económica posible. La acumulación de dinero justifica absolutamente todo. Ese abismo moral representa la aniquilación definitiva de los supuestos valores humanos. Si le restas valor a la vida y a la naturaleza y fomentas indirectamente el exterminio, si justificas la corrupción y la prostitución institucional, si fomentas la religión hipócrita y desprecias y ridiculizas el verdadero desarrollo espiritual, si satanizas a las voces críticas y los desprecias al no encontrar un espejo amigable que refleje tu cobardía, si crees que el mundo realmente se divide en blanco y negro y desconoces todas las tonalidades grises entre ambos extremos, si rechazas categóricamente la posibilidad de un nuevo orden mundial sin estudiar meticulosamente los argumentos, si sigues al rebaño ciego y obediente, que por temor al verdadero crecimiento llama chairos a aquellos que desarrollan su intelecto, nada cambiará jamás. Este podcast fue presentado gracias a la Acción Global por Ayotzinapa y se realiza en apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.